momento que no esté en contacto con la colección Brusone. Si hay algo que me interesó de la colección es precisamente el lugar o el modus en el cual con el cual él realizó la colección, que es apostar a algo que en su momento no tenía ninguna confirmación. Cuando Brusone comenzó con la colección, construir una colección con esas obras de arte que no tenían ninguna validación en ese momento era un acto de riesgo. O sea, no se trataba de artistas que sí tuvieron un valor, y digo un valor en general de reconocimiento a posteriori. Creo que no había que ser ningún genio en darse cuenta que la obra de Pombo o la obra de Miguel Harte o la de Benito Laren o la de Lux Lindner en su momento eran obras súper interesantes, pero éramos pocos los que decíamos en ese momento que esas obras eran interesantes. Brusone no solamente acompañó esto, sino que construyó una colección, y eso me parece que es fundamental. Y después, a partir de eso, en esta muestra, cuando nos llamaron, me llamaron particularmente para hacer la colección, para hacer la selección, era encontrar el modo de, a partir de estas obras, decir algo, y de qué modo decirlo. O sea, creo que en ese sentido es un pensamiento continuo que se tiene a partir de una obra de un valor que para mí siempre fue indudable, pero era algo que no era compartido por cierto establishment del arte en el momento, ¿no? Sí, ¿y qué líneas pensás que se pueden plantear en este discurso que se arma a partir de esta muestra, ¿no? ¿En qué pensaste o en qué líneas pensaste para elegir las obras? Mirá, el criterio fue sobre todo inclusivo, o sea, porque me parecía que la colección merecía mostrarse en su mayor amplitud. También creo que lo bueno no era solamente hacer una selección de muy pocas obras. Sobre todo, yo no hice montaje de la muestra, no tuve nada que ver con eso, pero sí considero que está muy bien el hecho de la inclusión y de la cantidad de obras. Es más, hasta hubiera puesto un poco más. O sea, me parece que en ese sentido, cuanto más se mostrara esa época, mejor, teniendo en cuenta de que sí, la selección tuvo como eje algo que es mostrar cuál fue la producción del Centro Cultural Rojas, lo que pasó por las salas del Rojas. O sea, ese es el núcleo principal, y después otras estéticas que son deudoras de ese, como es en el caso de Belleza y Felicidad, por ejemplo, que de varias maneras continúan esta línea de obras del Rojas. Pero creo que sí y además otra cosa que también me parece que es un acierto de la muestra es que el diseño de montaje también obedece un poco al modo en que Brusone tiene todavía las obras convive con las obras en su casa. Así que me parece que también esa intimidad me parece importante. ¿Y cuál es ese modo, digamos, vos que conocés bien la colección de él, su casa y la forma de exhibirlo? ¿Cuál es ese modo? Mirá, en principio hay un guión bien preciso. Se ha discutido un poco si existió o no guión. Sí, claro, existe un guión, me parece que es clarísimo. Me parece que el guión es seguir la producción del Rojas, preservar esa situación, y me parece que es un criterio más que válido. O sea, el hecho de hacer algo con eso. Que va a ser un recorte, también se discutió si había un recorte o no, y lógico que va a ser un recorte. Me parece que en este caso pretender una totalidad es ridículo, es absolutamente ridículo, teniendo en cuenta también un argumento histórico que es el pensamiento de Gummiermayer, que es tan discutible como el de cualquier otro. Pero el pensamiento de Gummiermayer en su momento fue una crítica velada a lo que sucedía con el internacionalismo planteado por Jorge Glusberg en su momento, las estéticas que eran promovidas desde el CAIC, y por otro lado la preservación de un grupo, digamos, una escena de intimidad de un grupo de artistas que se fue acrecentando con el tiempo, pero que tuvo un núcleo muy preciso en
en ciertos nombres como Alfredo Londaibere, como Marcelo Pombo, como Pablo Suárez, que era de otra generación, pero perteneció como uno hasta de los ideólogos de esa escena. Ni que hablar una Gachi Jasper que entró posteriormente, o a otros artistas, como en el caso de Siquier o del mismo Fabio Casero, que son artistas que pasaron tangencialmente por esta sala del Rojas, pero que al mismo tiempo formaron parte de un universo estético en la visión de Gumier Mayer. Se podrían haber hecho otras aproximaciones. Creo que la mejor en este momento, en tanto dar a conocer, porque es dar a conocer algo que en realidad es muy pretencioso creer que todo el mundo tiene que conocerlo. Yo escuché críticas también en el sentido de decir, bueno, otra vez contar la misma historia, ¿por quién? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Me parece que eso fue un buen momento, es una buena oportunidad. ¿Qué particularidades tiene el coleccionismo de Brusone y que podrías distinguirlo de otro más tradicional o más convencional? Me parece absolutamente ridículo creer que existe cierto tipo de coleccionismo que sea mejor que otro, y no por un tema de democracia en el coleccionismo, ni mucho menos. O sea, el hecho de cómo se plantea un coleccionismo. O sea, sin duda, en el caso de Brusone fue resguardar una escena, y resguardarlo a partir de los nombres que circularon en un momento. Sin dudas, y vuelvo a decir lo que decía antes, que es una apuesta a ciertos artistas que en su momento no tenían ninguna confirmación a nivel de una escena expandida, o sea, de otros coleccionistas. No había otros coleccionistas que se dedicaran digamos, a guardar, a resguardar lo que se producía en ese momento. Además, el guión que está reforzado, en el caso de Brusone, por buscar obras que fueran tempranas en muchos casos y que marcaran un poco retrospectivamente las direcciones de lo que se iba a seguir. Me parece que esto no es en absoluto menor. El coleccionismo en Argentina hay ya en los últimos años, pudimos ver varios relatos de lo que es el coleccionismo en Argentina. Me parece que también está en juego de qué se colecciona, por qué se colecciona y de qué modo. Sí creo que Brusone marca una diferencia y que es importante señalar. Y creo que en estas salas podemos ver un poco precisamente cuáles fueron estos criterios. Están replicados en esta sala. El caso de la colección Brusone es una colección bastante particular también porque no se limita al resguardo de ciertas obras o al acopio de ciertas obras, sino que es un proyecto más complejo y más extenso. La revista Ramona precisamente es parte de este proyecto. Es en su momento una tarea que nos unió, digamos. Fui editor durante bastante tiempo de esa revista y yo creo que es indescindible una de otra. O sea, no podemos pensar la colección Brusone sin pensar en Ramona y viceversa. Creo que no es menor esta situación. Esto habla también de un tipo de coleccionismo diferente, que no se limita solamente a resguardar ciertas obras, al tener como decía en un video que pudimos ver también en la página de Proa, donde Brusone decía precisamente esto, de resguardar un fragmento de la historia del arte argentino, sino que va más allá, busca una intervención diferente en esto. Me parece que también eso es un punto a tener en cuenta y nunca menor. Estuve vinculado en Ramona desde el principio, desde el número 1, hasta el año 2007, hasta el número 68, y durante una buena parte durante más de 5 años fui el editor. El criterio fue cambiando a lo largo de toda esta historia, digamos. En un primer momento, la idea de Brusone, cuando él me plantea, me cuenta el proyecto, era rescatar la voz de los artistas. O sea,
que escribieran los mismos artistas. De hecho, Pombo me comenta en ese momento, dice que todo el mundo pueda ser artista, es casi un lugar común en cierto Dixit del arte contemporáneo y moderno también, no así el hecho de que cualquiera, quien se lo proponga, pueda ser un crítico. Y Ramona tuvo esa actitud desde el primer momento, del primer número, donde los que escribían eran en gran parte los mismos artistas, de estos que estamos, muchos de los que están en esta sala eran quienes escribían en Ramona. Eso fue mutando. Cuando ya me hice cargo de la edición de la revista, me gustaba que hubiera una situación más extendida, si querés llamarlo así, donde también pudieran escribir personas como, no sé, Gastón Burucúa o gente que son reconocidos historiadores de arte o incluso gente que viene de la sociología del arte, y siempre estuvo la idea de mezclar diferentes tipos de discursos en una gran promiscuidad teórica y sin que por eso se perdiera un interés. Entonces creo que esa pluralidad, si querés, de Ramona implicó un cambio en la producción de los discursos sobre el arte en Argentina durante un tiempo. De hecho, es el día de hoy que yo no me considero crítico, ni creo, ni detento ese lugar, nunca lo hice. Sí, alguien que escribe y que, digamos, estudia los modos en que se producen esos discursos.